Bueno, pues vamos a empezar, lo cual exige aclarar la garganta. Y esto que preguntaba alguien por internet, es que este profesor, ¿qué es lo que se toma? Red Bull. No, digan ustedes, por favor, contesten que es Aquarius de naranja. Sí, ¿usted tiene pregunta? Sigo sin entender, igual es porque... Es una buena introducción, sigo sin entender, es un hombre, me gusta, la duda como método, ya sabe usted, bien. Cogito ergo sum, bien. Que si yo hago un contrato por separado de depósito, de las unidades que sean, y está asegurado 100% que me van a devolver el íntegro, y luego por el otro lado hay un contrato distinto que es un préstamo, que ese dinero pues... Usted se apropia de lo que se deposita y lo presta. Es otro contrato. O sea, comete un delito de apropiación indebida y a la cárcel 4 años. ¿Vale? ¿Por apropiarse de ese dinero que yo he prestado? No, por apropiarse del dinero que ha depositado, que le han depositado. A la vista. Sí, bueno. Siga dándole vueltas. Vale, venga. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Creo que lo que pregunta es si el contrato que se hace permite que la persona tome... Sí, yo lo permito, sí, lo permito, perfecto. A la cárcel 4 años. Yo hago un contrato, mire, yo hago un contrato con usted en lo que permite todo. El contrato dice lo siguiente. Mire, es muy sencillo, ¿eh? Contrato con usted lo siguiente. Me va a cuidar usted la virginidad de mi hija. Me va a cuidar usted la virginidad de mi hija. ¿De acuerdo? Pero yo, y firmamos, le autorizo a que la viole. Y firmamos los dos, conocemos perfectamente todos los extremos, etcétera. Oiga, hay que decirle al padre que es un don gilipollas. Y en segundo lugar, ese contrato es nulo de pleno derecho, porque es contradictoria sus causas. A seguir estudiando. ¿Vale? Venga. Luego, por favor, aquellos pseudo-libertarios que dan este argumento... Más cosas. Sí. Ese argumento es por falta de formación jurídica. Sí. Estoy a favor del coeficiente del 100%, lo que quiero saber... No, pero puede usted estar a favor de lo que quiera. Lo único que está a favor del coeficiente de reserva fraccionaria está equivocado. Yo no le impongo a usted nada. No se asuste usted. ¿Cuál es el argumento que tengo que dar, aparte del que usted ha dicho, para estar en contra de la reserva? Pues mire, hijo, en el libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, tiene 680 páginas, está lleno de argumentos. Taboada, haga una relación de argumentos en contra. Por lo menos puede sacar argumentos jurídicos, argumentos contables y argumentos económicos, y al final ya sabe que teoría de los 3 niveles, si en los 3 enfoques, teórico, histórico y ético, van en la misma dirección, puede usted estar seguro de que se aproxima. Pero qué manía, joder, los de la liquidez, parece que están a sueldo de la banca. Venga, más cosillas. Bien. Tengo que empezar la clase diciendo una cosa que se me olvidó el otro día cuando hablé de keynesianos y monetaristas. Ellos argumentan, lo tenía a la punta de la lengua, pero tengan en cuenta que yo me preparo las clases y tengo mi guión, pero como ven ustedes, salgo a pecho descubierto y puede ser que se me pase algún argumento. Lo que ganamos en viveza tiene el coste de que a lo mejor se me pasa. Si estuviera una clase aburrida siguiendo los apuntes, pues se me pasarían menos ideas, pero generalmente no se me pasa ninguna. Y si se me pasa no hay ningún problema, porque al día siguiente, cuando me acuerdo, lo digo. Monetaristas y keynesianos dicen lo siguiente: al final tienen que recurrir a un argumento in extremis. Esto de inyectar dinero directamente, monetaristas, o inyectar dinero y gastar, keynesianos, al final es muy bueno, porque anima el cotarro. Y al animar el cotarro, la gente, al incrementarse la renta, la gente termina ahorrando más y con ese ahorro adicional se podría, argumentan tanto Leitler por el lado de los monetaristas como Keynes por el lado de los keynesianos, con el ahorro que generaría el incremento de renta que se derivaría de la inyección monetaria, podrían sostenerse las nuevas inversiones. ¿Es esto una manera de refutar o rebatir la teoría austríaca del ciclo económico? Respuesta: no lo es, porque solo cabría concebir que tal cosa pudiera suceder si la totalidad del dinero de nueva creación que se inyecta en el sistema, por la banca de reserva fraccionaria, por el Banco Central directamente o por ambos, si la totalidad del nuevo dinero que se inyecta en el sistema se ahorrara. Basta con que una parte del dinero que se inyecta en el sistema
se gaste en bienes de consumo, por pequeño que sea, para que ya se reproduzcan todos los 6 efectos que hemos visto. Es decir, crecimiento más que proporcional del precio de los bienes de consumo, bla, bla, y todos los 6 efectos que hemos visto. Y desde luego no hay ninguna razón para que pensar que se va a ahorrar todo, sino que una parte significativa se va a consumir, y además bastante significativa, y se van a desencadenar todos los efectos. Es importante, se cita en el libro en 2 sitios, la cita correspondiente de Hayek, etc. Pero hace poco hemos tenido un ejemplo en el que temporalmente todo el dinero inyectado se ha mantenido en saldos de tesorerías y se han gastado en bienes de consumo. Y eso ha sucedido, que es una cosa muy atípica, como consecuencia de la pandemia y del aumento de incertidumbre que generó la inyección monetaria. No impactó en el precio de los bienes de consumo porque las economías domésticas nos guardamos la nueva tesorería que nos llegó a los bolsillos. Es decir, se incrementó mucho la demanda de dinero ante la gran incertidumbre generada por la pandemia. En cuanto la pandemia pasó y la incertidumbre volvió a su nivel normal, nos deshicimos del dinero que teníamos y se desencadenaron todos los efectos de crecimiento de los precios, etc. Vale. Bueno, pues hecha esta observación, que es lo único que el otro día se me quedó en el tintero, pasamos ahora al capítulo 8 del libro. Se titula, creo, Teoría de la banca libre versus Teoría del Banco Central. Queridos alumnos, desde el surgimiento de la economía y del negocio bancario, despuntan como 2 escuelas. Una escuela la podemos denominar escuela bancaria, está constituida por todos aquellos teóricos legales o teóricos de la economía o teóricos del mundo de la moral y de la ética, que son más laxos a la hora de aceptar el ejercicio de la banca y de permitirle que los banqueros hagan lo que quieran. También en un principio se les denominaba teóricos de la banca libre. Libertad, libertad, pero libertad para hacer lo que quieran. No es una libertad en forma de ausencia de coacción o de cumplir los principios generales del derecho, que es el concepto correcto de libertad, sino que es el concepto prostituido y corrompido de libertad como poder hacer. Los teóricos de la escuela bancaria o los teóricos de la banca libre entienden la libertad en su sentido prostituido y es dejar a los banqueros que hagan lo que quieran, incluyendo el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria, es decir, apropiarse del dinero que se les deposita. Y frente a este grupo, pues ha surgido en paralelo un grupo de teóricos de la economía, juristas, teóricos de la moral, etcétera, mucho más recelosos del ejercicio de la banca con reserva fraccionaria. Vamos, que intuían que ahí había algo que olía a podrido. Y a estos se les conoce, se les ha denominado en inglés con el nombre de Currency School o Escuela Monetaria. Y estos, pues digamos, son los 2 bloques que analizamos a lo largo de este capítulo. Podemos retrotraernos incluso a los grandes pensadores de nuestro siglo de oro, los escolásticos, donde ya expliqué que se podían distinguir, siquiera fuera de manera embrionaria, ya entre los dos grupos en ellos. Un grupo de escolásticos mucho más exigente y riguroso a la hora de aceptar lo que estaban haciendo los banqueros, constituido por Sarabia de la Calle, que pone este ejemplo tan divertido de la hija, el que deja a la hija lujurioso en depósito. ¿Vale? Es que me gusta mucho, es que el ejemplo viene como anillo al dedo. El lujurioso es el banquero y yo le dejo la hija en depósito, pero es lujurioso, o sea, que sabemos que se va a cepillar a la hija, es decir, que va a coger, yo te dejo el dinero en depósito, pero sé que tú te lo vas a dejar, te lo vas a dedicar a tus negocietes particulares y te he visto no me acuerdo. Tal cosa ya hemos visto que históricamente no puede funcionar y que cuando no hay banco central se hunden todos y hay una mortalidad del 100%. Están los trabajos de Bogaert, etcétera, documentada las crisis bancarias en las diferentes instancias históricas que hemos estudiado juntos. Y también Diego de Covarrubias y Leiva, ese grupo de escolásticos riguroso. Pero había otro segundo grupo de escolásticos más laxo, eran los miembros de esa orden recién creada, que era la orden de los jesuitas, Juan de Salas, Juan de Lugo,
más confundidos por el depositum confessatum estaban dispuestos más fácilmente a aceptar el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria. Entre ellos hay uno interesante, que es Luis de Molina, porque Luis de Molina no solo es de los laxos, sino que intuye algo importante, que los banqueros, cuando se apropian del dinero o actúan con reserva fraccionaria, crean de la nada dinero, y él lo denomina chirographis pecuniarum, o dinero escriturario, y observa que el conjunto que interactúa de banqueros en las ferias castellanas, Medina del Campo, Medina del Río Seco, etcétera, genera un dinero en forma de apuntes en los libros de los bancos, chirographis pecuniarum, dinero escriturario, que no está plasmado en dinero en efectivo en ningún sitio, pero que viene a ser lo que luego denominaría Mises, sustitutos monetarios perfectos, y dice que si no fuera por ese dinero virtual de creación que ya hemos visto en el capítulo 4 del libro, pues no se podrían intercambiar la inmensa cantidad de mercaderías que cambian de manos en las grandes ferias castellanas, Medina del Campo, Medina del Río Seco, etcétera, a los precios en los que cambian de manos. Es importante esto para lo que vamos a decir a continuación, porque ese descubrimiento tiene, desde el punto de vista teórico, una trascendencia suma. La gran tragedia que ha sucedido a la humanidad y al mundo de la economía es que esto que ya descubrieron nuestros escolásticos se olvidara. Y vamos a ver la trascendencia que ello tuvo cuando luego se reproduce, lo comentaré enseguida, el debate entre la escuela bancaria y la escuela monetaria ya en la Inglaterra del siglo XIX. Luego, mucho antes que Pennington, que fue un teórico de la escuela de la Banking School, de la escuela bancaria en el siglo XIX, que es el primero que redescubre a mediados del XIX, en el debate entre la escuela bancaria y la escuela monetaria, entre la Carnegie y la Banking School, en los albores de la Revolución Industrial, primer tercio del siglo XIX, cuando están en plena discusión teórica, se defiende de manera muy ingenua los teóricos de la Banking School y diciendo, pero ¿queréis exigirnos el 100% en la emisión de papel moneda, de billetes de banco? Pues si me exigís esto, deberíais de exigirlo también para los depósitos a la vista. ¿Qué es esto? No entendían bien, ni unos ni otros, empiezan a intuirlo, en su defensa ponen el dedo en la llaga, en su propia llaga, que los depósitos es lo mismo, pero no lo tienen muy bien los contrincantes, que son los que van mejor orientados, todavía no lo ven muy claro. Y no lo ven muy claro porque habían olvidado algo que ya había descubierto Luis de Molina 300 años antes. Y vamos a ver esto, la gran trascendencia que tiene. Bien. Los laxos de la escuela bancaria, por decirlo así, de los escolásticos, dicen, bueno, que si se apropias y prestas, que por lo menos prestes en cosas que no sean muy arriesgadas, porque aunque puedas devolverlo, si lo has prestado en cosas arriesgadas, cometes pecado mortal y vas al infierno. O sea que, bien, están confundidos porque no importa lo seguras que sean las inversiones, ya hemos visto teóricamente que al final se produce un ciclo y el papel lo aguanta todo parece muy seguro, pero cuando llegan maldadas se arrasa con todo. Hay un jesuita, pobres jesuitas, pobres jesuitas, no vamos a pensar que todos están confundidos, aunque una mayoría, pero hay un jesuita que es padre Bernard Dempsey, que escribió un libro que se titula Interest and Usury, muy importante porque es el que le convenció a Schumpeter, a Joseph Alois Schumpeter, de que el origen de la economía no está nada en Smith, sino en los escolásticos de nuestro siglo de oro. Y dice Dempsey en este libro que incluso si los grandes escolásticos laxos, de la escuela que yo denomino bancaria, de los escolásticos, hubieran conocido en su momento toda la teoría austríaca del ciclo y del capital, también se habrían dado cuenta que todo el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria no es sino un vasto sistema de usura institucional que habría que condenar desde el punto de vista ético. Fíjense que en esa época estaba el debate sobre la usura, se consideraba que el préstamo con interés era pecado, etc. Pero no acertaban, porque una economía no puede funcionar sin ahorro, sin préstamo, sin interés. Pero estaban muy cerca
Lo que sí producía usura institucional y había que condenar era el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria, que ya incluso alguno de ellos, como Luis de Molina, habría descubierto que generaban de la nada dinero. En pocas palabras, que es lo mismo que hace el falsificador de moneda, chin, 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 imprime y luego, claro, sin ningún esfuerzo ni sacrificio, compra todo lo que quiere y eso sí, el efecto negativo queda diluido entre todos los ciudadanos y para cuando se dan cuenta de ello ya es demasiado tarde. Estos conocimientos sobre la banca, pues España pues, era el centro del imperio español, también desde el punto de vista cultural, se extienden por toda Europa a través de Italia, llegan a la parte este del imperio y terminan en el mundo también anglosajón. Es importante lo que pasa en Inglaterra porque es la protagonista del surgimiento de la revolución industrial a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Y ya hemos visto determinados personajes, como los casos de Cantillón, también banquero corrupto, con reserva fraccionaria, pero más listo que el hambre, o el caso alocado de John Law, pero hay teóricos, también los teóricos se dividen en dos bandos, hay los laxos, entre ellos Adam Smith, y luego los puros, David Hume, que dice que la única manera es que tiene que funcionar con un coeficiente de caja del 100%. Y así se va construyendo, se van formando pues, dos grupos contrapuestos que al final terminan explicitándose y debatiendo entre sí con motivo del surgimiento de la revolución industrial. Y esto es porque Inglaterra se ve asolada de forma recurrente por fases recurrentes de burbuja especulativa que al final terminaban, después de esa euforia artificial, en crisis financiera y profundas recesiones económicas, sobre todo a partir de las guerras napoleónicas. Y entonces se ponen a pensar y empiezan a debatir. Y los teóricos de la escuela monetaria, Currency School, en inglés, que es allí como se les conoce en el debate, pues son los que más se aproximan a la verdad, porque desarrollan la siguiente teoría. Dicen, aquí lo que pasa es que los bancos se lanzan a imprimir más certificados de depósito en papel, es decir, billetes de papel, que el oro que tienen depositado de verdad. La gente, en la medida en que confía en los bancos, utiliza esto como si fuera dinero, sustitutos monetarios perfectos. Esto tiene un impacto, ya lo hemos visto, como cuando se le inyecta el alcohol, que no decaiga en la fiesta, las copas de cubatas, y entonces se anima la economía, todo el mundo contento. No voy a repetir lo que he explicado en clase. Pero, fíjense, razonan ya de una manera inteligente, dicen, esto es solamente temporal, porque suben los precios, no al unísono ni proporcionalmente, no vamos a caer en el error de Chicago, Friedman y sus acólitos, sino unos más que otros, toda la distorsión que hemos hablado. Suben los precios en el Reino Unido y suben muchísimo, y resulta que es muchísimo más, razonan, fíjense que bien razonan los teóricos de la Currency School, los precios son mucho más altos en el Reino Unido que en Francia y en el continente, y entonces ¿qué pasa? Que masivamente se dedican, es más barato, a importar bienes del continente que hay que pagarlos en oro. Los franceses y los alemanes y los españoles y los italianos, los españoles también, que les vendemos una cantidad tremenda de sherry, y los portugueses de Oporto, etcétera, hasta el punto de que se envician, todos los ingleses se toman su copita de sherry antes de cenar y tal. Pues entonces exigimos que nos paguen en oro, y cuando retiramos el oro los bancos pierden las reservas de oro, y de pronto ¿qué pasa? Pues los bancos o quiebran o suspenden pagos, o antes de eso las corridas bancarias de Mary Poppins, una gran contracción, caída de precios y una recesión. Y entonces en la recesión durante un periodo de tiempo, meses o años, hasta que la economía se recupera y vuelta a empezar. Y entonces los teóricos de la Currency School le dicen, señores de la Banking School, los culpables de todo esto sois vosotros, los bancos y los teóricos de la Banking School que les apoyáis. Y se organiza pues, un debate intelectual, pues interesantísimo. Y aquí tienen esto. Tengan en cuenta que la banca tiene mucho dinero y mucha influencia, y a la hora de pagar a gente, no es que pagaran en efectivo a los rayos de turno, pero poco menos. Y entonces pues hay todo un grupo, MacLeod, etcétera. Tenemos a Henry Parnell, que empiezan a desarrollar y a pensar, y el señor Fullerton, la teoría del reflujo de Fullerton, hemos hablado, ¿no? No, es que eso que se presta no hay ningún problema, porque la medida en que se presta, luego, si es descontando letras de calidad y a corto plazo, es cojonudo, como dice Rayo, porque luego cuando se devuelven, se produce el reflujo. Entonces,
resulta que la expansión crediticia no solo no es negativa para la economía, sino que es altamente positiva, porque alegra el cotarro y no tiene ningún riesgo. Todo esto, los teóricos de la Currency School se lo van cepillando punto por punto. ¿Cómo que es eso? Que al final volverán las letras, pero es que las letras luego al final se sustituyen por otras nuevas y además de manera progresivamente creciente. ¿Por qué? Porque conforme sube el nivel general de precios, entonces el valor descontado de las nuevas letras es todavía más alto y esto se realimenta sin ningún límite, explica Mises. Y Parnell pues desarrolla otro argumento, pero el de Parnell es relativamente bueno, dice ese argumento de las cámaras de compensación interbancaria. Dice, es que si un banco expande muy rápidamente, pues entonces pierde reservas, porque su papel moneda termina en otros bancos, con otros clientes, que piden que se les pague en oro, y entonces ese banco llega un momento, tiene un límite a la posibilidad de expandir, y el argumento pues es bastante bueno y razonable. Pero sale Longfield, de la Escuela Monetaria, y dice, su argumento está muy bien, señor Parnell, pero ¿qué pasa si todos se ponen de acuerdo para expandir más o menos al mismo ritmo? Entonces ya la cámara de compensación interbancaria no vale. Y estamos en ese debate, y la verdad es que Chapó termina influyendo en la opinión pública, y al final pues termina teniendo impacto desde el punto de vista político. Sin duda alguna, los que estaban más cerca de la verdad fueron los teóricos de la Currency School, de la Escuela Monetaria. Sin embargo, los teóricos de la Escuela Monetaria, de la Currency School, cometieron 3 errores importantes. Primer error, su argumento era el puramente monetario de subida de precios tipo Bixel, que perdía competitividad del Reino Unido, el que acabo de explicar. Se dedicaban a importar del continente europeo, etcétera, el que acabo de explicar. Pero no fueron capaces de integrar su teoría monetaria burda con una correcta teoría del capital. Carecían de teoría del capital, de teoría de la económica con dimensión temporal y de teoría de los ciclos. Hombre, mucho era pedirles que todavía no, ni siquiera a lo mejor había nacido Menger ni von Baberg. Eso llegó bastante después, pero lo podían haber hecho. Ya se sabía que el dinero es un regalo envenenado, que allí donde crece arrasa con el país. Es lo que pasó en España cuando llegó el oro, quedó arrasado, porque es que no era rentable hacer nada en España. Lo más barato era comprar todo fuera, y el oro con la rapidez que llegaba a España se iba, y todo el mundo arruinado en España, ningún producto era competitivo. Pues lo mismo es lo que pasaba regularmente en el Reino Unido. Pero el primer error es que no pudieron desarrollar una teoría completa del ciclo económico como la que hemos visto en clase, incorporando la teoría del capital. Segundo error gravísimo, al que me acabo de referir, no fueron conscientes de que los depósitos a la vista formaban parte de la oferta monetaria exactamente igual que los billetes de banco y el dinero en efectivo. Y eso fue pues una tragedia, porque al final termina preponderando, terminan convenciendo a los ciudadanos, los teóricos de la Escuela Monetaria, que están en lo cierto, y triunfan, pero por goleada, no como ayer el Real Madrid, que fue in extremis. Y el día 19 de julio de 1844 se promulga la ley bancaria de Peel, Peel's Bank Act, que da espaldarazo político completo y supone el triunfo definitivo de los teóricos exigentes con la banca de la Escuela Monetaria o de la Currency School, porque en esa ley se exige que para emitir papel moneda, billetes de banco, hay que tener un coeficiente del 100% y queda prohibido la emisión de billetes de banco sin tener ese respaldo. Pero ese triunfo fue pírrico, porque como se había olvidado la enseñanza de Luis de Molina, todavía en esa época no eran conscientes, no ven la verdad, ni se adquiere un consenso en toda la ciencia económica de que los depósitos forman parte de la masa monetaria hasta finales del 19. Hay unas intuiciones, unas declaraciones de Alfred Marshall, pero hasta finales del 19, comienzos del siglo XX. Y claro, si se les olvida exigir el 100%, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasó es que los banqueros lo único que hicieron fue redirigir formalmente su negocio, de la emisión masiva de papel moneda sin respaldo a la emisión de depósitos sin respaldo, que es exactamente el mismo negocio, como hemos demostrado y visto en el correspondiente capítulo, que es el capítulo 4 del libro. Y por tanto, nuestro gozo en un pozo
Los ciudadanos británicos que habían apostado que a partir de ahí no iban a haber crisis, siguieron experimentándolas, porque expandían el crédito vía creación de depósitos. Y se repiten las burbujas, etc. Y luego la crisis financiera y la recesión. Desprestigio completo, por tanto, de la ley de Peel y de los teóricos que la sustentaron de la escuela monetaria. Pero fíjense qué error más grave, el segundo error de los teóricos de la escuela monetaria. Bien. Y luego el tercer error definitivo que cometieron es el error gravísimo, algo parecido a lo de confiar la hija doncella al lujurioso. Cometieron el error los teóricos de la escuela, eran los típicos, decían, joder, pues si hay que tener controlados a los banqueros, la mejor manera de controlarlos es que vamos a crear una policía, que sea un banco central que les tenga controlados. Esto es meter al zorro en el gallinero, o dar la hija al lujurioso, porque con el tiempo resulta que el Banco Central se convierte en el principal orquestador de toda la borrachera de expansión crediticia. Son los tres errores que cometieron los teóricos de la escuela monetaria. Y entonces, en el contexto de desprestigio de la ley de Peel, porque siguen produciéndose los ciclos recurrentes de auge y recesión, bueno, pues continúa el debate, y el debate entre teóricos de la escuela bancaria y la escuela de la Currency School se convierte en el debate de los que están a favor y en contra del Banco Central, debate que también estudiamos y ustedes han leído en este capítulo. Y en ese debate, bueno, pues se dice, no, el Banco Central es necesario, decían, fíjese, pobres ilusos, los teóricos de la escuela monetaria, porque es la única manera de evitar que pierdan todo su dinero los depositantes, pobrecillos ciudadanos, y darles, por tanto, a los bancos la liquidez que necesitan, y de generar estabilidad, porque la alternativa es un sistema bancario que va dando bandazos. Y entonces pues parecía que eso era un argumento poderoso a favor del Banco Central. Pero es que la vida está llena de contradicciones y de ironías del destino, porque en ese debate se deja fuera que hay otra alternativa mucho mejor, que es eliminar el Banco Central, pero que los bancos privados actúen sometidos a los principios generales del derecho, con un coeficiente de caja del 100%, y entonces tiene usted garantizado que no se va a hacer daño a ningún pobre depositante, ni que vamos a tener un sistema bancario dando bandazos con los pies de barro. Luego, no, la alternativa no es o Banco Central o inestabilidad financiera, es que hay otra alternativa mucho mejor, no Banco Central y que los banqueros privados cumplan los principios generales del derecho civil y mercantil con un coeficiente de caja del 100%. Está el asunto más claro que el agua, pero en ese debate no entran en esta tesitura. Solamente hay unos pocos teóricos, en Inglaterra Telkampf, en Michaelis, Cernucci en Francia, y sobre todo en la escuela austríaca Mises, que se dan cuenta que los objetivos de estabilidad financiera y de protección al depositante, al consumidor, etcétera, se logran sin Banco Central, pero con banca privada, banca libre, pero sometida a los principios generales del derecho, es decir, que actúen con un coeficiente de caja del 100%. Pero esta alternativa no se tiene en cuenta en el debate principal, en el que se lanzan al cuello unos que defienden el Banco Central, que son, qué error, los teóricos de la Currency School, contra los que defienden la Banking School o la banca libre para hacer lo que les dé la gana, incluyendo la reserva fraccionaria. Pero la vida da muchas vueltas y da muchas ironías, porque claro, los bancos no eran tontos y los teóricos de la Banking School tampoco, y se dan cuenta que por mucha verborrea del reflujo de Fullerton, letras reales, etcétera, por mucha verborrea, al final los hechos eran tozudos. Burbuja, crisis financiera, recesión. Burbuja, crisis financiera, recesión. Y así sucesivamente. Y cada vez que venía una maldadas para un banco, los banqueros están aterrorizados. Hay una anécdota muy buena, no sé si la he comentado en clase, de J.P. Morgan, el gran banquero norteamericano. Su padre tenía, su familia, un banco en Londres, y él siempre contaba de pequeño, pues que un día le vino llegar hundido a su casa y se metió en su despacho, y él miró por
el ojo de la cerradura y vio que el padre, tembloroso, sacaba una pistola y se la ponía así para pegarse un tiro. Hasta que justo antes de apretar el gatillo llamaron al timbre y entonces abrió la sirvienta y era un mensajero del Banco de Inglaterra. Estaba el banco, esa época era una época de crisis financiera, el banco de los Morgan ilíquido, es decir, una corrida bancaria, y iba a suicidarse el padre. Pues no, venía, señor, que vienen aquí del Banco de Inglaterra, y en ese momento dejó el arma, y era una carta donde decían que sí, que accedían a darle un préstamo in extremis para salvarle el banco. Eso se le quedó grabado a Morgan toda la vida y por eso fue uno de los principales artífices de la fundación del Banco Central en Estados Unidos, o Reserva Federal, junto con los Rockefeller, los banqueros. O sea, que fíjense, al final los banqueros se dan cuenta que necesitan una ayuda, un prestamista de última instancia, y que dicen, joder, necesitamos a alguien que, uno, orqueste que el crecimiento de la expansión sea más o menos al unísono entre todos, que no haya alguien que salga del redil. Si alguien se sale del redil y expande en exceso, tipo Banesto de Mario Conde o tipo tal, sí, que le corten el cuello, pero más o menos que, porque si todos expandimos al mismo ritmo, entonces la Cámara de Compensación Interbancaria no nos pone limitación. Y además necesitamos a alguien que no solo orqueste la expansión más o menos al mismo ritmo, sino que esté ahí al quite para salvarnos la vida cuando vengan maldadas, cosa que la experiencia demuestra que una y otra vez suceda. Y ese alguien que puede ser Albricias, la institución que defienden nuestros enemigos, los de la escuela monetaria, el Banco Central. Y al final se produce pues una ironía del destino, que los teóricos de la Banking School terminan dándose cuenta que la prescripción errónea de los teóricos de la Currency School, que era que existía un Banco Central, les venía a ellos como anillo al dedo. No sé si de una manera sintética he sido capaz de explicarles, porque el asunto es muy interesante y creo que somos capaces de entender con toda claridad la evolución de los acontecimientos. Y es posible que un banco central pueda hacer un ajuste fino, fine tuning de la economía y pueda inyectar y garantizar la oferta monetaria óptima y estabilizar el sistema financiero. El Banco Central es un órgano de planificación económica, como por ejemplo el antiguo Gosplan en la extinta Unión Soviética, que tiene todo el protagonismo en el ámbito financiero, monetario y de los tipos de interés. Y por las mismas razones por las que es imposible el estatismo, las 4 razones que ya conocen, el inmenso volumen de información que generamos los seres humanos respecto de la masa, el saldo de tesorería que queremos, etcétera, continuamente cambiando, el carácter de esa información que es práctica, dispersa, inarticulable, que la información que hace falta es la información futura que todavía no ha sido creada, y por último, que la propia intervención del Banco Central en toda la política monetaria distorsiona la creación de información, engañando a los agentes económicos. O sea, es imposible, y lo digo y que quede grabado, Jerome Powell, Christine Lagarde, miradme la cara, es imposible la tarea que habéis asumido, de que acertéis. Por más presupuesto que tengáis, más funcionarios, los mejores Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, etcétera, jamás podréis garantizar un sistema monetario y financiero estable y seguiréis continuamente dañando la economía, en base a que es aplicable al Banco Central exactamente los mismos argumentos por los que es imposible el cálculo económico socialista y la organización desde arriba, en base a mandatos coactivos, de una economía. Y tienen en el libro, y lo han leído, todos los argumentos reproducidos, etc. Y luego se estudian, digamos, como 3 modelos de banca central, que es la banca central que orquesta un sistema de bancos que actúan con reserva fraccionaria, es el caso en el que estamos, por tanto, dando tumbos. Es increíble que en pleno siglo XXI tengamos una fuente continuada de inestabilidad financiera y que el destino de nuestras vidas dependa de una mesa donde hay reunidas 8 personas que deciden a su antojo qué van a hacer con la oferta monetaria y que además deciden fijar el tipo de interés. ¿Pero dónde se ha visto? Si el tipo de interés es un precio de mercado y además el más importante, que debía de ser libre y no prostituido y corrompido por las autoridades monetarias. Es increíble que en pleno siglo XXI, manipulados, miles de millones de seres humanos, sigamos sufriendo a la banca central.
Hay otro modelo que estudio, que es el sistema de banca central con un coeficiente de caja del 100%. Es que este sistema sería mejor, un coeficiente de caja del 100%, pero que haya banco central. ¿Quién lo defiende? Pues algunos pseudodiscípulos míos, Mafo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que fue gobernador del Banco de España, y los que defienden los Central Bank Digital Currencies, 100%, pero eso sí, vamos a hacer una moneda digital, y nosotros, los funcionarios públicos, Mafo siempre se les llena la cara porque cree que el funcionario público es el probo funcionario, el funcionario ideal prusiano, que es como un ángel que cuida de nuestras vidas, va a decidir perfectamente la cantidad de dinero, etcétera. Se ahorrarían las expansiones crediticias con la mala inversión que ello genera, pero dejar al Banco Central que nos quite nuestro dinero en efectivo y que decidan la cantidad, y además que vigilen nuestras vidas, gran hermano, etcétera, eso es de nuevo volver a meter el zorro en el gallinero. ¿O ustedes qué creen? En cuanto tenga algún agobio, ¿qué va a hacer el gobierno en cuanto tenga algún agobio? Pues crear más dinero para financiar una guerra, etcétera. Es que hay que eliminar al Estado de este ámbito, completamente, y queda el sistema de banca completamente libre, sin banco central, que es el defendido por estos colegas míos, algunos de ellos ya ni siquiera de la escuela austriaca, como White y Selgin, que dicen que, bueno, con un sistema de banca libre sin banco central, pues que todo funcionaría bien, etcétera. Y ahí está mi debate, todos mis colegas que me defendieron, y a lo que dedico la parte final de este capítulo, que por cierto no ha sido contestada nunca por ellos. Es cierto, y hay que reconocer, que sin banco central, ese mundo ideal, con banca libre, haciendo lo que cada uno quiera, se llega mucho antes. O sea, no puede llegar tan lejos, digamos, el daño de una expansión crediticia como cuando está orquestado por un banco central. Antes se le pone límites, pero no es menos cierto que sí que es capaz de crear medios fiduciarios y generar ciclos. Pero es que el debate es falso, es decir, ellos dicen, acabemos con el Banco Central y dejemos la banca libre. ¿Saben ustedes lo que pasa si eliminamos el Banco Central y dejamos la banca libre como la interpretan ellos con esa fraccionaria? ¿Qué es lo que va a pasar? La corrida bancaria más grande de la historia. En cuanto todo el mundo sepa que no hay Banco Central, por su dinero no lo hay, al carajo todo. Aunque solo sea en la fase transitoria, tienen que reconocer, White y los Selgin de compañía, que habría que ir con un coeficiente de caja del 100%. Pero es que además son capaces de crear, si al unísono se ponen de acuerdo, etcétera, volúmenes significativos de medios fiduciarios e inducir el ciclo. Y cuando se induce el ciclo, con reserva fraccionaria, y si no hay banco central, el clamor popular es tremendo, porque va la gente por su dinero y no hay. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Necesito que me solucionen este tema. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se crea el Banco Central. Y así termina el capítulo, y explico en la última, por favor, la última página de este capítulo se la tienen que saber perfectamente, Vayan todos a la página 556. Os te digo que el debate entre banca central y banca libre es un debate en falso. No es entre banca central y banca libre con reserva fraccionaria. ¿Por qué? Porque la banca con reserva fraccionaria es la principal culpable y razón de ser del desarrollo de un banco central. Ludwig van den Haue, en una reseña que hizo muy brillante de mi libro, dice, bueno, eso es una buena hipótesis del profesor Huerta de Soto, muy atractiva, había que contrastarla históricamente. Digo, venga, hombre, Ludwig, no me digas tonterías, hombre, Ludwig, que me estarás escuchando. Ya está súper contrastada. Si ustedes se cogen el libro de Rothbard sobre la historia monetaria y bancaria en Estados Unidos, publicado por el Mises Institute, que es una joya, acabo de hacer una reseña para Procesos de Mercado, ahí está perfectamente demostrado cómo son los banqueros norteamericanos que actúan con reserva fraccionaria, los artífices y principales impulsores de la creación del Banco Central, que en Estados Unidos se le denomina Reserva Federal. Pero está perfectamente explicado, todos los pasos. Y lo mismo pasa en el resto, y sucedido en el resto de los países. Luego, las alternativas es distinta, no es como se plantea tradicionalmente, banca libre contra banco central, no, es o banca con reserva fraccionaria, que ineludiblemente genera la existencia de un banco central, o banca libre, es decir, sin banco central, pero sometida a los principios generales del derecho, con un coeficiente de caja del 100%. Solamente hay esas dos alternativas. Y yo lo que hago en este capítulo es evidenciar que gran parte del debate se desarrolló en falso,
porque dejó fuera del mismo a la única solución al problema, que es el ejercicio de la banca libre con coeficiente de caja del 100%. Señores, en 40 minutos he resumido el tema y me parece que no me he dejado en el tintero nada. Y como hoy estoy cachondo intelectualmente, vamos a pasar al último capítulo. ¿Qué les parece? Bueno, si ya he toreado, ¿sabes lo que es un torero? Se coge el torero, tal, se le aproxima y se le deja al toro ya preparado delante del picador. Bueno, pues esto es lo que lo he dejado de... Al final, ¿qué es la conclusión? Que solo puede funcionar un sistema de banca libre sin banco central y con un coeficiente de caja del 100%. Vamos a estudiar el coeficiente de caja del 100%, vamos a estudiar la solución, que es lo que hacemos en el capítulo último del libro. Y en este capítulo comenzamos revisando los muy distinguidos teóricos de la economía que han defendido el coeficiente de caja del 100% ya desde comienzos del siglo XX, los más importantes de la escuela austriaca. Ludwig von Mises, en su teoría del dinero y el crédito, en 1912, ya lo explica perfectamente. Por eso, cuando Milley y otros colegas envenenados por Chicago hablan de la banca Simons, se equivoca. Tenían que hablar de la banca Mises. Joder, qué banca Simons. Joder, ahora me voy a despachar un poco. Yo no hay cosa que me guste más que jorobar a los de Chicago. Ahora me voy a despachar un poco. Es que es una cosa que me produce especial placer. No le deseo que vaya al infierno a Friedman, pero que por lo menos se pase 100.000 años en el purgatorio sufriendo, sí, que mínimo, ¿no? Después del daño que ha hecho este Friedman. Luego tienen otros escritos de Mises importantes. Él fue asesor de la Sociedad de Naciones, tiene su librito sobre el ciclo económico. Luego, en la segunda edición en inglés, en la primera edición inglesa del 53 de la teoría del dinero y el crédito, vuelve sobre ello en un programa de reconstrucción monetaria, a explicar perfectamente el coeficiente de caja del 100%, etc. Lo tienen todo ahí, no lo voy a repetir. Luego tienen el directo discípulo de Mises, Hayek, en su obra Monetary Nationalism and International Stability, nacionalismo monetario y la estabilidad internacional. Oiga, usted, señorita, me encanta tenerla, le voy a dar un premio, le voy a poner matrícula de honor en el curso y le voy a poner en primera fila, porque esta señorita es tan buena persona que a todo lo que digo hace así. Y no saben ustedes, cuando hay una persona toreando solo ante el peligro son ustedes, todos amenazadores, alumnos, tomando nota, este profesor, que haya una alumna misericordiosa que a todo diga sí, sí, y asienta, bueno, no sé si será cierto o no, o a lo mejor es un tic que tiene usted, pero me da, es una inyección de moral que bueno, que me ilusiona muchísimo. Ojalá todos los alumnos, imagínense que todos los alumnos al unísono, los 40, 50 ya clase, y todos así, sí, sí. Entonces digo, pues coño, pues a lo mejor incluso les estoy explicando y lo entienden lo que les estoy diciendo. Incluso tienen al Hayek, ya saben ustedes que Hayek, hoy lo decía Taboada, que este chaval que está aquí, que vale su precio en oro, que es un hombre confuso, ya lo decía él, mi mente es muy confusa y no soy capaz ni de tomar, si tomo apuntes no me entero de lo que dice el profesor, y si atiendo a lo que dice el profesor no puedo tomar apuntes, o sea, era poco menos como Gerald Ford, que decían que había jugado mucho de joven a fútbol americano sin casco, ¿no? Bien, bueno, el caso es que el pobre tiene que decir, cada vez tengo que reproducir ex novo mis argumentos, y por eso tiene mucha valía Hayek, pero un caótico tremendo. Tienen el libro sobre la libertad de elección de moneda, no me acuerdo cómo es en inglés, y ahí también vuelve a hablar, coeficiente de caja del 100%, etc. No solo teóricos de la escuela austriaca, también hay teóricos matemáticos del equilibrio, como Maurice Allais, que defiende el coeficiente de caja del 100%, artículos famosos, la llaman los falsos moneyers, los falsos fabricantes de dinero, que son los bancos, etc. Y luego tienen la ínclita, vamos a entrar, la escuela de Chicago, a partir de los años 30, pues desarrollan una serie de trabajos colectivos, aunque hay algunos que inciden más, como Simons, Hart, etcétera, defendiendo el coeficiente de caja del 100%. Pero no nos engañemos, no defienden el coeficiente de caja del 100% porque tengan teoría de capital y quieran evitar los ciclos, no. Defienden el coeficiente de caja del 100% como versión MAFO, el segundo caso que hemos visto antes. El coeficiente de caja del 100% sí, pero con un banco central controlando nuestras vidas. Defienden el coeficiente de caja del 100% para hacer mucho más previsible la política monetaria y sus efectos, porque la política monetaria con la reserva fraccionaria es como si yo quisiera dirigir una economía que está allí donde la cámara a 8 metros con un brazo elástico.
Entonces, inyecto dinero y el brazo elástico hace ¡yum! Y se pasa. Ah, pues me he pasado, contraigo ¡yum! Y viene para acá. O sea, es muy difícil, pero y se hace mucho daño. Pero si el brazo es rígido, con el 100%, lo que inyecto y lo que contraigo, pues... Es decir, ellos defienden el 100% para que el Banco Central pueda desarrollar una política monetaria previsible y controlar mucho mejor nuestras vidas. Nada de que tengan teoría del capital, que quieran evitar los ciclos, nada de eso, ni entienden para nada, ni comparten la teoría austríaca del ciclo, ni nada. De hecho, hay dos teóricos recientes, tomen nota, en 2012, Michael Kuhnhoff y Jaromír Benes, que publican un working paper que se hace muy famoso del Fondo Monetario Internacional titulado The Chicago Plan Revisited, el plan de Chicago, que es del coeficiente de caja del 100%, la banca Simons, vuelta a estudiar y a revisitar. En la primera edición no me citaban, en la segunda sí. Hombre, coincidimos en lo del 100%, pero no, ellos no entran en una economía libre, propiedad privada, patrón oro y eliminación del Banco Central. Ellos se dan cuenta de que para ellos el 100% es la llave que les va a garantizar que su intervencionismo monetario va a ser mucho más efectivo y previsible. Por tanto, también una bomba de relojería. Bien, pues todo esto lo estudian, luego hay unos discípulos muy buenos, el más importante de todos ellos es Murray Rothbard, que también defiende el 100%, pero le añade una cosa muy importante, Rothbard, y es el concepto moral y ético. Es decir, él explica no solo toda la teoría con la teoría del capital, sino que da un paso más que no habían hecho ni Hayek ni Mises. Y es explicar que desde el punto de vista jurídico y ético es lo único que tiene sentido, porque lo contrario es un incumplimiento general de los principios esenciales del derecho, de la moral y de la ética que exige una economía de mercado o un sistema capitalista para funcionar. Por tanto, chapó a Rothbard. Y yo soy de la tradición, Mises, Rothbard, o sea, en realidad yo no pretendo ser una persona especialmente original, pero sintético es lo que yo les aporto y lo que les he entregado en mi libro. No sé si hay algún otro autor, si hay alguno pues se me pasa, pero entonces ¿cuáles son los pasos del sistema monetario ideal que defiende el profesor Huerta de Soto? Pues muy sencillo, son tres, que es el siguiente epígrafe. Todo esto es lo que entra y les voy a preguntar, y tienen que contestarme con todo detalle, y ya saben con qué detalle, ¿no? El libro de Taboada, eso es lo que tienen que hacer ustedes. 3 colores, sudar y en el margen, en plan hormiga, en plan Taboada, que tiene 17 años, igual que ustedes que tienen 18 o 19. La primera cosa, libertad de elección de moneda. Hay que acabar con las leyes de curso forzoso legal. Ya saben que se establecieron porque para salvar a los bancos, cada vez que venían mal dadas, había que crear la liquidez necesaria, no se podían crear oro, y entonces, ¿qué es lo que dicen? Dar un privilegio para que el Banco Central, que seguían siendo privados en esa época, tengan poder liberatorio de pago sus billetes de papel, las libras, en un primer momento, luego las pesetas en España, etcétera. Y tienen que establecer leyes de curso legal o forzoso. Pues el primer paso es eliminarlas, que cada uno pueda pactar sus contratos en la moneda que estime conveniente. Hay que volver a privatizar el dinero. Y bueno, ¿y cuál es el que yo propongo? Pues yo tampoco hay que ser Einstein, si ya sabemos que la humanidad, ha elegido a lo largo de 2000 años esto, pues hombre, lo que hacemos es sustituir el papel moneda por oro, y luego dejar que continúe la evolución, y ya veremos si el oro se sigue, que es lo más probable que sí, o es sustituido por otro medio. Imagínense que se encuentra una montaña de oro, o islas de oro, y se hace tan abundante que pierde su capacidad de depósito valor, una cantidad pequeña, pues a lo mejor es sustituido por el platino, por lo que sea, pero hasta ahora no, porque el platino es demasiado caro, los diamantes basta con que tengan una imperfección que no es demasiado apreciable, el valor es tremendo, etcétera. Y el Bitcoin, profesor, Bitcoin, miren, tienen toda mi simpatía, todos mis alumnos libertarios que defienden el Bitcoin, pero no se engañen, el Bitcoin es como la teoría general de la ocupación y el interés del dinero, es todo menos general, y el Bitcoin es todo menos coin, coño, no es dinero. Desde luego no es dinero ahora, ni será dinero en su puta vida. Ya lo verán ustedes, y que quede esto grabado para el futuro. Salvo que, habiendo desaparecido el sistema monetario en un proceso orgánico de evolución, se termine eligiendo el Bitcoin. Pero es imposible, porque lo que es dinero hoy en día, y es una tragedia, es el dinero que se nos ha expropiado, que son los euros, dólares, etcétera. Se nos quitó el último anclaje con el oro, y en base al teorema regresivo del dinero, los seres humanos seguimos demandando dinero pensando en el poder adquisitivo de ayer, y así sucesivamente hasta llegar hoy.
Segundo tema, no solo libertad de elección de moneda. Segundo tema, libertad bancaria. Hay que acabar con los bancos centrales, últimos órganos de planificación central que quedan en las economías mal llamadas de mercado y que son una fuente inagotable de inestabilidad financiera y de daño a la sociedad. Y por tanto es esencial aplicar en todo el mundo, empezando por el Banco Central Europeo y por la Reserva Federal, el proyecto de ley enviado por el presidente Milei, en virtud del cual deben ir a la cárcel, y además será un delito imprescriptible todos aquellos que moneticen cualquier déficit público o inyecten dinero a través de los bancos centrales. Luego, por tanto, a procesar, lo siento, Christine Lagarde, se te procesaría a ti, a todo el Consejo, Hernández de Cos, etcétera, Jerome Powell, etcétera, ingresarían en prisión, que es lo que se merecen, porque el daño que hacen es tremendo, ingresarían en prisión, no prescribirían esos delitos nunca, etcétera. Solo así puede funcionar una economía de mercado y estar tranquilos. Querida Christine, ahí sí traducen esto al inglés y te lo ponen en el consejo de tu banco central. ¡A la puta cárcel! Es donde tenéis que ir, por el daño que habéis hecho. Y seguís haciendo. Pues esa es la segunda prescripción mía. Libertad bancaria, eliminar bancos centrales, en la que he añadido, porque joder, hay que decir las cosas, pero si ya está Vox Populi, que hay que meter en la cárcel a los banqueros centrales, ¿no? Vale. Porque ellos dicen, no, ellos fíjense que como distorsionan y nos manipulan, la economía de mercado es inestable y gracias a nosotros hemos salvado de una crisis y que se hundiera el sistema bancario, porque hemos inyectado el dinero que hacía y somos muy listos, etcétera, bla, 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 bla. Todo mentira, la realidad es justo la contraria. Y tercera medida del sistema monetario que yo propongo es que los bancos que actúen privadamente, actúen como es lógico, sometidos a los principios generales del derecho, con un coeficiente de caja del 100%. ¿Cómo sería el sistema monetario en una economía y bancario puramente libre? No se puede saber con detalle, porque la información empresarial que se generaría todavía no se ha creado, pero tenemos intuición o indicios de cómo sería. Lo más probable es que estarían, por un lado, las empresas de extracción de dinero, por otro lado, muchísimos bancos privados con 100%, habría miles, no como ahora que tienden a fusionarse para poder gestionar, como dicen ellos, mejor la reserva fraccionaria, es decir, para inyectar sin tener posibilidades de quebrar, etcétera. Tenemos bastantes intuiciones de cómo sería. Esos bancos, además, privados ofrecerían moneda con tecnología blockchain, que queda mucho mejor registrada, etcétera. Pero siempre prohibido, porque también se puede hacer depósitos en bitcoins, por decirlo de alguna forma, y piramidar, también se podría hacer. Hay que prohibir, o sea, si se hace un depósito en bitcoins en una empresa, TFX que quebró, tiene que tener el coeficiente de caja del 100% de los bitcoins, porque si no volvemos a las andadas, ¿de qué vale todo el asunto? ¿Se dan cuenta? Se piramida, toda la burbuja otra vez, etcétera. Bien, pero ya saben que el bitcoin no es dinero y las posibilidades de que llegue a serlo, en las circunstancias actuales, son prácticamente cero. Terapio. Lo más probable que suceda es que se nos copie la tecnología por los bancos centrales y el peor de los mundos. Creen sus central bank digital currencies, nos quiten el papel moneda y gran hermano. Ya nos tienen absolutamente controlados en tiempo real lo que gastamos y todo lo que hacemos. El peor de los mundos. Y además, cuando les dé la gana, pueden crear la oferta monetaria que quieran para yo qué sé, invadir Ucrania, financiar una guerra, comprar votos, hacer lo que estimen conveniente. Las urgencias políticas del momento se lo cepillarán. Pero decía Mazo, no, porque se creará un gobierno mundial que garantizará con una constitución que no se tocará para nada el Bitcoin. Mira, Mazo, mira el grado de confianza que tengo en los gobiernos, locales, autonómicos, estatales, europeos y mundiales. Y conforme vas para arriba, menos confianza. Lo que tiene que hacer uno de payaso para que los alumnos no se aburran y se diviertan en clase. Bien, luego tienen un epígrafe que se lo van a leer entero porque os voy a preguntar y no me fallen nada. Las grandes ventajas del sistema propuesto. Pues que acabaríamos con los ciclos recurrentes de auge y recesión. ¿Acabaríamos con todas las recesiones? No, puede haber una causa, por ejemplo, atípica, una pandemia, o la tan demandada por Krugman, invasión de extraterrestres, que según Krugman sería la solución para todos los problemas económicos, porque esto daría lugar a un incremento de la demanda agregada del carajo y sería la prosperidad absoluta de la economía. No es una broma, es exactamente lo que dice. El argumento de que se tira, se rompe un cristal con un balón y eso es lo mejor para la economía.
porque el multiplicador keynesiano, se crea empleo en las fábricas de cristal, eso a su vez, lo mejor, todo lo que hacer es destruir todo. Si destruimos todo con una bomba mundial y nos ataca, claro, sería muy decir, lo mejor para la economía es que haya una guerra mundial de todos contra todos, no, para que quede como un hombre a favor de la humanidad, que haya una guerra, pero de la humanidad contra los extraterrestres. Entonces, chung, 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 usted debe haber visto muchas películas de videojuegos, este Krugman, está chingado, y además Krugman, del bueno de Krugman, que siempre nos quiere convencer. Ya sabéis que tenéis que, hay una que veis al profesor muy exaltado, cortar un poco, si no esto va a quedar para la posteridad. Bien, pues sí, podría haber, pero sería una crisis puntual. Y además, para aquellos que crean en la democracia, que yo no creo, es esencial que haya un corsé monetario, porque entonces obliga a los políticos a decir la verdad y a lo que gasten, pues pedir impuestos, etcétera, y que no haya inflación. Voy a terminar enseguida, con lo cual se puede usted ir al aeropuerto volando. Y luego lo que hago en otro apartado es desmontar todas las objeciones que han puesto en contra del coeficiente de caja del 100%, que son también prosaicas. Hoy no se invertiría lo suficiente, no habría suficiente crédito, porque si no hay expansión crediticia, ¿cómo se va a financiar todo lo que se hace ahora? Desmontado. Claro que habría crédito, lo que se ahorrará de verdad, se tendría a invertir en proyectos sostenibles. A la larga y a medio plazo se llegaría mucho más lejos, en una economía que no va dando bandazos, que no es maníaco-depresiva ni alocada. Y los otros ejemplos que ponen, las otras objeciones, que también las contesto en tiempo y forma. Queridos alumnos, terminamos el libro, porque ¿cómo se hace la transición? Bueno, pues yo lo que propongo, y está explicado en un cuadro correspondiente, va por pasos, que por cierto, acabo de leer un libro que ha escrito Milley, donde pone la transición y sigue estos pasos literalmente. En primer lugar, se exige el coeficiente de caja del 100% a los bancos. ¿Y esto cómo se hace? Muy sencillo, se crea de la nada el dinero que hace falta y se les da a los bancos para que consoliden sus depósitos a la vista y equivalentes. Pero ojo, exigiéndoles que a partir de ahí mantengan su coeficiente de caja del 100%. Luego ese dinero no es inflacionario, porque queda como si dijéramos esterilizado en las cuentas de los bancos como colateral de los depósitos que ahora tienen. En la práctica, esto no piense usted que chin, haciendo dinero y unas carretillas a los banqueros, no, son cuentas en el Banco Central que las tienen al 100% con sus depósitos. Al entregárselo a los bancos, esto, miren, al profesor de ustedes jamás le darán el premio Nobel de Economía, o tengo cara de yo de ser políticamente correcto. Los premios solo se lo dan a lo seguro y a lo políticamente correcto. Es imposible que me den el premio Nobel de Economía. Aunque para Dios no hay nada imposible. También era imposible que Milley, con esa peluca y las patillas y lo que decía en televisión, le nombraran presidente, y ahí le tienen ustedes. Una cosa misteriosísima. Pero si alguna vez me dan el premio Nobel de Economía es precisamente por esto que explico en el capítulo 9. Porque precisamente al entregar a los bancos para que queden consolidadas al 100% el dinero que necesitan, quedan liberados todos los activos que ahora tienen los bancos en sus balances, activos reales en forma de préstamos, etcétera, como colateral de los actuales depósitos a la vista. ¿De quién son? Esos activos representan la expropiación secular, lo que se llama señoriaje, al que ha sometido el sistema bancario ilegítimo, cuando sea fraccionaria, la ciudadanía. Como quedan liberados, lo que yo propongo es crear unos fondos de inversión o sociedades de cartera cuyas participaciones o acciones se canjeen por la deuda pública viva. Y de acuerdo con diferentes estudios se podía devolver toda la deuda pública viva del Reino Unido. Lo hizo el Cobden Center, la de España, etcétera. Y esto solo una sola vez, con el compromiso de mantener el 100%, y oye, gobiernos, que si tenéis esta suerte, que es un byproduct o subproducto de la reforma, descubierto por el profesor Huerta de Soto, hay un antecedente con Fisher que le voy a comentar, pero a partir de ahora ser sensatos, y si no tenemos este peso de devolución de la deuda pública y de su coste, queda liberado para financiar el resto de los pasivos que actualmente tiene el sistema, como por ejemplo lo del sistema público de pensiones. Y por eso en la película que he producido, ni es justicia ni es social, el problema de las pensiones, que ya han visto 700.000 personas, entre mi web y la de Value Investing, etcétera, y luego también la tienen en Amadeus Prime y tal, al final termino diciendo, tanto sobre las pensiones, que hay esta posibilidad para solucionar una tacada del problema, y sin coste alguno. Y se lo he explicado a Milley varias veces. Fisher intuyó un poco, y dijo en los años 30, no,
que el Estado cree la cantidad de dinero que hace falta para consolidar los activos, los depósitos a la vista de los bancos, y les compre a los bancos todos sus activos, y con el dinero que pague exija a los bancos mantener el 100%. Sí, pero menuda solución la de Fischer, eso equivale a nacionalizar toda la economía. Hombre, por Dios, menos mal que esta locura no se llevó a cabo. Si van ustedes, y con esto ya termino, señores, vayan a la página 620. Y en la página 620 tienen las masas patrimoniales. Las primeras, es una fotografía del agregado, como si dijéramos solapado, de todos los balances de toda la banca privada. Las primeras masas patrimoniales se refieren al patrimonio o capital de los bancos y su colateral, de los accionistas o propietarios de los bancos y su colateral en forma de activos. No se les toca nada, no se les perjudica, pero tampoco se les beneficia, que se van a quedar ellos con el dinero de nueva creación. No, de ninguna manera. Luego tiene el segundo bloque a la izquierda, digo, billetes de nueva creación, cuentas en el Banco Central que se crean y se dan a los bancos como colateral a los depósitos a la vista. Y luego tienen la tercera masa patrimonial a la izquierda, que es el agregado de los activos que ahora tienen, que quedan en evidencia que no son de nadie. Pues yo propongo, pasivo a la derecha, crear esas sociedades de cartera y fondos de inversión y hacer el correspondiente canje. Como es lógico, la deuda pública de la que es propietaria la banca se canjea directamente, zazas una con la otra, y sobra muchísimos activos para, a precios de mercado, que también explico el sistema, se canjee por la deuda pública viva. Queridos alumnos, para mí es un placer decirles que a las 8:10 de la tarde de hoy jueves, día 7 de marzo de 2024, ¡hemos terminado el libro! Den un aplauso.